Emanuel, ¿te has dado cuenta que últimamente la palabra gracia, ley, estamos viendo debate, personas hablando, nuevas sectas de judaizantes, que ahora debemos guardar la ley? Otro grupo dice que no debemos guardar la ley, que si no guardamos la ley no perdemos. ¿Qué opinión se merece ese tema? Interesante. Si la gente le interesa ver este tema, entonces debe suscribirse, dar me gusta y comentar en la cajita de comentarios. Entonces vamos a iniciar este tema. Me parece bien que podamos hablar sobre la ley y la gracia porque es como tú dices, efectivamente, se está propagando y ahora hay un versus entre la ley y la gracia y uno debe preguntarse, ¿debe el cristiano guardar la ley? ¿Creemos nosotros los cristianos evangélicos que no podemos guardar la ley? Es decir, si tú pecas, pero el pecado es violar la ley, y si tú pecas, es porque entonces la ley existe hoy. No. ¿Tú me estás preguntando? No, es una pregunta al aire. Es una pregunta al aire. Entonces, es un argumento que utilizan para decir si estamos bajo la ley. Pero lo primero es que deberíamos definir qué es ley. Ok. ¿Y a qué ley nos referimos cuando hablamos de la ley? O la ley de Moisés, o la Torá, o el Pentateuco, porque son varios términos que pudieran referirse a la misma cosa como no. O quizás las personas no tienen claro a qué nos referimos cuando hablamos de ley. O es a la ley de tránsito. ¿A qué ley es que estamos Porque hablando? yo puedo decirte que nosotros estamos bajo la ley, pero eso es un problema de yo decir eso ahora mismo, porque ¿Qué significa estar bajo la ley? Eso es lo que tenemos que hablar. ¿Qué es lo que significa estar bajo la ley? ¿Y cuál es esa ley en la que estamos debajo, o sea, que estamos bajo nosotros los cristianos? ¿Y en qué función o en qué sentido estamos debajo de la ley? ¿Para qué nos sirve, efectivamente? Okay. Una de las cosas que vamos a encontrar que la Escritura nos enseña que la ley nos guía, nos muestra nuestro pecado. Espérate, porque ya este hombre se quiere adelantar. Vamos al origen. Vamos atrás, vamos al Antiguo Testamento, vamos allá, antes de entrar al Nuevo Testamento, para que conozcamos el propósito inicial cuando se dio la ley, por qué se dio, a quién se le dio y para qué se le dio. ¿Te parece? Sí. Lo primero es... Aunque si me comienza por Moisés, te voy a decir que tenemos que ir más para atrás. ¿Más para atrás de Moisés? Todavía. ¿A dónde me voy entonces? A Génesis. A Génesis. La primera ley se encuentra en Génesis, cuando Dios crea al hombre, crea el universo, y le dice al hombre, de todo árbol del huerto, mira, ahí hay manzana, uva, pera, fresa, de todo eso come, pero de este, mira, de este no. Exactamente. Eso es una ley. Esa es la primera ley. Porque la palabra ley es principio o instrucción, y Dios le está dando una instrucción a Adán, ¿de qué? De no comer de ese árbol, o también lo podríamos llamar mandato o estatuto, que son sinónimos para referirse a la misma cosa. Aunque en la Biblia vemos una separación entre mandato, ley, estatuto, pero pudieran utilizarse como sinónimos. Y no crees tú, escúchame un paréntesis para que continúe la Biblia, ¿no crees tú que es gracia de parte de Dios que Adán y Eva pudieran estar en el jardín, en el huerto del Edén? ¿Qué es gracia? ¿Qué significa gracia? Porque un regalo no merecido, un regalo no merecido. Claro, yo creo que sí. Desde el Génesis observamos la gracia de Dios. Y cuando ellos pecaron. También. Porque Dios le dice a Adán, el día que comas de este árbol que yo te dije que no comiera, morirás inmediatamente. O sea, de cierto te digo, la palabra de cierto es un hebraísmo que se utilizaba para enfatizar una verdad. Por eso Dios le dice, de cierto te digo, que el día que comas de este árbol, morirás. O sea, inmediatamente es lo que estaba partiendo, pero sabemos que Adán no murió. Ahí observamos la misericordia y el favor de Dios extendido a Adán. Observamos que ellos estaban desnudos y que Dios mata un cordero y lo viste. Es curioso que Dios no mató una oveja, no mató un chivo, una vaca, dice que mató un cordero. Aunque Dios mató una culebra, ¿verdad? Y vestirlo, o que le hiciera ropa de cocodrilo, sí, que más cara. Pero Dios mata un cordero. ¿Pero por qué? Porque quería poner una impronta en nuestra conciencia. Esa cobertura es la gracia. Pero como ese cordero vistió, lo cubrió de sus pecados, así mismo vendría un cordero que nos quitaría el pecado, que nos cubriría con su gracia y nos restauraría, nos devolvería nuestra posición que perdimos, que fue la posición de hijo. ¿Sí o no? Sí. Porque la Biblia habla que Adán era hijo de Dios. Ahora, las personas que nacieron a partir de Adán no eran hijos de Dios, sino hijos de Adán, dice la Biblia. Entonces, ahí observamos la primera instrucción. Pero una pregunta. En esa primera instrucción,
¿Cómo era que se llamaba el árbol que no podían comer? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero eso no es lo que significa moral. Sí. Conocimiento del bien y del mal. Entonces tú me estás diciendo que esa primera ley fue la primera ley moral que se le dio al ser humano. Que conocimiento del bien y del mal. Efectivamente. Espérate, no te mundo está preparado para eso que estoy diciendo. Este ciego está dando una ciencia Somos unos códigos profunda. Pero no nos vamos a centrar en la moralidad todavía, porque eso es un buen tema para otro video. Entonces, ¿qué pasa? Luego que el hombre peca, que es la primera ley. Ahora yo te pregunto, esa ley que le dio, valga el pleonasmo, que el Señor le facilitó a Adán y a Eva, ¿fue para salvarlos? Para salvarlos de no caer. ¿De no caer en qué? De no ser muertos, porque ellos estaban, si tú quieres usar la palabra salvo, ellos estaban salvos en el huerto del Edén. Entonces, o sea, esa ley lo que le hizo fue que los ayudó a ellos a no caer. En ese sentido, Adán y Eva estaban lo que conocemos hoy en la plenitud. Y esa ley que Dios le colocó, debían sostenerla por obra. Aguántate, espérate, estoy tomando un nuevo código. Debían sostenerla por obras. ¿Cómo así? Sí, por obra debían sostener esa salvación. Ellos estaban en el paraíso por gracia. Sí. Ellos no hicieron nada para estar en el paraíso, pero para quedarse en el paraíso tenían que obedecer. Al momento de desobedecer, eran expulsados del paraíso. Ya perdieron el privilegio, cayeron de la gracia, salieron fuera del paraíso donde ellos estaban. Entonces ellos sostuvieron. Tú lo que me estás diciendo es que sí se puede caer de la gracia. Lo que te estoy diciendo es que Adán y Eva cayeron de la gracia. Pero si Adán y Eva pudieron caer de la gracia, también nosotros podemos caer de la gracia. Porque la diferencia ahora está en que Dios nos... Estamos contrarios a Adán y Eva. Esa es la diferencia. Adán y Eva comenzaron de arriba y terminaron abajo. Nosotros comenzamos de abajo, ahora estamos arriba. Oh, wow. Es una inversión. Nosotros estamos en la condición adámica y Él nos ha dado vida eterna. Es en progresión, es hacia adelante. Nos dio la gracia y de aquí en allá, gracias para adelante. Y es interesante que Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿verdad? ¿Estaban en el paraíso o en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, pero me refiero en el paraíso utilizando la palabra como en algo hermoso. A eso me quiero referir con el paraíso. No lo confundamos. Okay. ¿Por qué la aclaración? Porque Adán y Eva tenían vida eterna. Es una buena pregunta. No tenían vida eterna. ¿Y sabes por qué no tenían vida eterna? Porque Dios le dice, saquemos al hombre del huerto, no vaya a ser y coma del árbol de la vida y vivan eternamente. Es decir, que ellos no iban a vivir eternamente. Efectivamente. Es decir, que no tenían vida eterna. Y es precisamente lo que Jesús viene a darnos, lo que ellos no tenían. Vida eterna. Un mejor hombre, crear un mejor hombre en Cristo es la idea. Es una versión mejorada de Adán. Nos desviamos completamente del tema. No nos hemos desviado. De ley, gracia. No. Ya estamos hablando. Porque estamos hablando lo que produce la gracia y cómo caímos por desobedecer la ley. O sea, estamos en el mismo tema. Lo que yo te quiero preguntar ahora, ¿cuántos tipos de ley hay? ¿O cuántos tipos de ley pudiéramos mencionar? Porque el Pentateuco es el libro de la ley, pero de la ley como si fuera una. Pero me parece que en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, hay muchísimas leyes. Hay muchísimas leyes, pero hay una sola ley que fue dada por Dios y escrita por Dios. ¿Tú sabes qué es? ¿Cuál? El Decálogo. Ahí era que quería que llegáramos. Mira qué pasa. Israel, Dios se encuentra con Abraham. Le dice a Abraham. Ok, pero respondiendo a la pregunta que te hice, las leyes que son la ley, lo que se conoce como la ley moral, que podemos hablar un poquito más adelante, la ley ceremonial, la ley civil, hay más leyes también que... Todas esas leyes se encuentran dentro del Pentateuco. Por eso digo que hay muchas diferentes, solamente quería señalar. Hay una ley que fue dada explícitamente por Dios y escrita por Dios. Perfecto. La ley moral o universal como le conocemos. Sí. ¿Qué pasa? Dios se encuentra con Abraham y le dice a Abraham, oye, sal de tu casa y de tu parentela que te voy a bendecir. Abraham no hizo nada para que Dios hiciera esa acción. Ahí estamos viendo una manifestación de gracia. Abraham encontró gracia delante de los ojos de Dios y Dios le dijo que lo iba a bendecir. Pero no solamente a Abraham, sino que iba a bendecir a todas las naciones por medio de Abraham. Pero Dios, cuando le dice que va a hacer eso, también le dice, oye, tu descendencia va a ser esclavizada por 400 años, pero yo me voy a acordar de ello y lo voy a liberar. Eso Dios se lo dice pila de años antes de que la nación de Israel se formara. Luego observamos que Dios le da el hijo de la promesa a Abraham, que es Isaac,
y ahí empieza luego Jacob y empieza a formarse las 12 tribus y empieza ya a formarse una nación. Y esta nación termina en Egipto porque uno de los hijos de Jacob, José, se convierte en el segundo al mando en Egipto. Y cuando están allá, cuando José muere, dice que surge otro faraón que no conocía a José ni la cosa que hizo José y esclaviza a este pueblo que estaba allí, el pueblo hebreo o el pueblo judío que todavía no era judío. Porque la palabra hebreo... Lo que tú te estás tratando de explicarme es el cómo llegó el pueblo de Israel antes de recibir la tabla, antes de que Dios le escribiese el decálogo. Efectivamente. Bien. Entonces este pueblo dura 400 y pico de años esclavizado en Egipto y clamando día y noche porque estaban siendo azotados y maltratados por los egipcios. Entonces Dios levanta un libertador, Moisés, para liberar a este pueblo. Dios libera a este pueblo y cuando libera a este pueblo, lo primero que Dios hace en el monte de Sinaí, que empieza a hablar con el pueblo y le dice, oye, antes de sacarlo, yo lo voy a sacar de Egipto, perdón, me adelanté, antes de Dios sacarlo de Egipto, le dice al pueblo, yo lo voy a sacar de Egipto con la condición de que yo sea Dios para ustedes y ustedes sean mi pueblo. Y el pueblo aceptó de que Dios iba a ser su Dios. Cuando Dios lo saca, entonces Dios dice, el trato fue que yo iba a ser su Dios y que ustedes iban a ser mi pueblo. Entonces, estas son mis leyes o mi ley para que ustedes me obedezcan. Como yo soy su Dios, ustedes deben obedecerme. ¿Y qué ley Dios le dio al pueblo de Israel? El decálogo, o como le llamamos los 10 mandamientos, que ahí que empieza, no te harás dioses, amarás al Señor tu Dios, y termina los 10 mandamientos, ¿verdad? Esos fueron los únicos mandamientos que Dios le dio verbalmente al pueblo en el monte de Sinaí. Y no solo verbalmente, dice que lo escribió con su dedo en 2 tablas. Dios no escribió leyes ceremoniales ni civiles, ni la dio literalmente al pueblo. Luego esas leyes, Dios se las facilitó a Moisés, para que Moisés se las diera al pueblo. Entonces, cuando hablamos de ley o la ley de Dios, solo estamos refiriendo al decálogo, que es la ley del pacto que Dios hizo con Israel. La condición era, yo lo saco de Egipto y ustedes son mi pueblo. Y esta es mi ley, la ley del pacto, que sella ese pacto que hicimos de que yo sería su Dios y ustedes serían mi pueblo. Pero Dios no le dio esa ley al pueblo de Israel para liberarlo. Dios se la da después que lo libera, es lo primero. Segundo, Dios no se la dio para salvarlo. Es un punto, espérate, que tú estás diciendo que Dios no le dio la ley para liberarlo, sino después de haberlo liberado. Eso es muy revelador. Eso trae una luz terrible, porque hay quienes dicen que tú y yo tenemos que guardar la ley hoy para ser liberados. No. Pero desde el principio, la gracia se vio y después el cumplimiento de la ley. Efectivamente. La gracia, perdóname, cuando fueron liberados y ahora después que son liberados, tienen la ley. Bárbaro. Efectivamente. La ley Dios para los liberados. Lo liberta y luego le da su ley. Bien. Y no se la dio tampoco para salvarlo. Se la dio para que le fuera bien, para que vivan por ella, que son 2 cosas muy distintas. Sí. Nunca vamos a encontrar en el Antiguo Testamento una instrucción de que guardando la ley yo puedo ser salvo. No hay un solo versículo que diga guarda esta ley para que tengas vida eterna. No hay un solo. Eso está buenísimo. Si dice que guarde esta ley para que te vaya bien, y era lógico, porque los 10 mandamientos son los que ayudan a que la comunidad, a que la nación pueda tener vivan plenamente. Armonía, porque ¿qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos Jesús los resumió magistralmente. Se resumen en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú no le vas a hacer daño al otro. Entonces, si tú no le haces daño, es como una ley de convivencia, de buen comportamiento. Claro, y te va a ir bien, porque si yo no te hago daño a ti, ni tú me haces daño a mí, nos va a ir bien. Pero cuando uno de nosotros no obedece los mandamientos, empieza a hacerle daño al otro, a ese no le va a ir bien. Porque la misma ley decía que el que mataba, tenían que matarlo. El que mentía, lo mataban. Entonces, si tú quieres que te vaya bien, dice Dios, guarda esto. Para eso Dios se lo dio, para que le vaya bien, para que tenga larga vida. O incluso hay un mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, que es el 4º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que yo te doy. Bien, hasta ahora entonces lo que estamos viendo es que la ley no es mala, de que la ley nos sirve después que somos liberados, de que la ley no es un requisito para ser liberado. No. La ley nos sirve para cohabitar o vivir bien y agradar a Dios y poder vivir bien con los demás hermanos.
Pero entramos en un conflicto ahora, Marcos, porque entonces estaremos diciendo, si el cuarto mandamiento es guardar el sábado, ¿por qué nosotros los cristianos evangélicos no guardamos el sábado? Lo primero es que la palabra sábado no aparece en la Biblia. Reina Valeria 1960, ni en la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia impresa en el español, no aparece la palabra sábado. Y es por una sencilla razón. La palabra sábado es en honor a Saturno, y eso es en el calendario romano, es un día pagano. ¿Cómo así? Es un día pagano, no existe la palabra sábado. Y segundo, el mandamiento no dice guarda el sábado, el mandamiento dice 6 días trabajarás y el día séptimo descansarás. O sea que el esfuerzo no era... nunca fue guardar el sábado, porque el primero es un día pagano, no existe en la Biblia, el mandamiento es 6 días trabajar y el día séptimo descansar. O sea que el principio al final es descanso. Descanso. Descansar un día. Y tiene que ver con el trabajo, porque inicia diciendo 6 días. ¿Para qué? Para que juegue, para que lo miren, no, para que trabajes. 6 días trabajarás. Entonces el día séptimo, ese día, no trabajas, ese día descansa. El día séptimo, pero no dice que era sábado, no dice que era domingo. El principio es, yo trabajo 6 días, de lunes a sábado, y el domingo descanso, si lo queremos poner así, o si trabajo de domingo a viernes y el sábado descanso, pero esa es la idea. Y entonces muchos acusan a los creyentes de que no guardamos el séptimo día, porque supuestamente muchos creen que el séptimo día se refiere al sábado, y eso no es así. Los judíos nunca guardaron el sábado. Eso de guardar el sábado es nuevo. Cuando vamos, el séptimo día en la Biblia no aparece que era sábado. No aparece. Entonces lo siguiente es, Emanuel, que aquí, ¿cuándo es el primer día de trabajo? En República Dominicana, donde tú y yo vivimos. El lunes. El lunes. Entonces, si empezamos a contar de los días laborables, porque 6 días trabajarás y el primer día laboral es el lunes, entonces el último día, ¿cuál es? No laboral. El domingo. El domingo. Porque es el día séptimo. Si yo empiezo lunes, que es el primer día laborable, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 6 días, trabajé. Y el mandato me dice eso, trabajo esos 6 días. Y el día séptimo, ¿qué hago? Descanso. Es decir, que sí guardamos el día séptimo en ese sentido, porque ese es el mandato, descansar. Pero no solo eso, sino que también ya nosotros no tenemos que separar un día como para descansar. En ese sentido me explico. Porque nuestro verdadero descanso es Cristo, porque la misma Biblia en Colosenses dice que todo eso era sombra de lo que había de venir, y Jesús dice que Él es el Señor del sábado, y Jesús fue quien dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo le haré descansar. Entonces nuestro verdadero descanso es Cristo. También Hebreo nos habla a nosotros de que el que ha entrado en el día de reposo del Señor ha descansado de sus obras, así como el Señor descansó de la de él, porque el día séptimo, por ahí dicen uno de las sectas, que es el único día que Dios bendijo. Y es cierto, 6 días Dios hizo la creación del mundo y el día séptimo Dios lo bendijo. Pero Dios no siguió creando, Dios descansó de sus obras. Por eso el escritor de Hebreo dice, el que ha entrado en el día de reposo, el día de descanso del Señor, ha reposado de todas sus obras. Ya no tenemos que hacer nada, porque ahora estamos descansando en el Señor del día de reposo, que es Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es de que la ley es algo bueno, de que ahora en Cristo Jesús nosotros estamos bajo una ley. Tú en pocas palabras lo que estás diciendo, estamos bajo una ley, pero esa ley no nos salva, sino que es una ley de amor, pero que también los cristianos, que ya hemos sido nacidos de nuevo, tenemos que guardar esa ley. Es decir, en ninguna iglesia evangélica se predica, mata, roba, deja de congregarte, codicia, fornica. Ninguna iglesia te dice eso, porque se entiende que estamos viviendo en santidad. Cuando una iglesia evangélica te dice que tenemos que ser santos, nos estamos refiriendo de manera directa a cumplir los mandamientos, a no pecar, a estar apartado del pecado. Dicen, sí, ustedes guardan todos esos mandamientos, pero no guardan el allá voy. Entonces ya tú acabaste de demostrar, desmontaste la idea de que el sábado no es necesariamente el día séptimo, sino que lo que vamos a hacer es que usted trabaja 6 días y descansa uno, porque el principio es descanso. Descanso. Todos los mandamientos, los 10 mandamientos, son mandamientos con principios morales y universales. ¿Por qué morales?
porque tienen que ver con lo que está bien y lo que está mal. Para a todo eso el nos mundo. referimos. Y son universales en el sentido que son aplicables para todo el mundo. Me explico. Incluyendo el sábado, porque el principio es descansar. Y no descansar está mal. Por eso es un mandamiento moral, no es un mandamiento ceremonial. Aunque en la práctica también puede convertirse en un mandamiento ceremonial. Pero su principio es un mandamiento moral, porque es descansar. Y no está bien no descansar. Como no está bien matar, como no está bien robar, como no está bien codiciar, como no está bien amar a Dios o tener otros dioses. Todo el decálogo son principios morales y universales porque tienen que ver con lo que está bien y lo que está mal, y es aplicable para toda cultura y toda nación. Entonces, una síntesis es que nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios. Dios nos dio la salvación por la gracia, por medio de la fe, para que nosotros hagamos buenas obras, para que nosotros obedezcamos. Nosotros los cristianos no decimos que no hay que guardar la ley. Nosotros estamos bajo una ley, bajo la ley de Cristo. Si usted es cristiano y no ama, usted no tiene el amor de Dios. Incluso dice literalmente que conocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Si tú dices que tienes amor, que si tú dices que has visto a Dios y le amas y no amas, ¿cómo que dice el texto? Que si tú amas, El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a alguien que no ha visto y al que tú has visto odiarlo? entonces O el aborrecerlo? principio o la ley por la cual estamos bajo nosotros cristianos es bajo la ley del amor. Si usted no ama, que es lo mismo no codiciar a la mujer de su prójimo, que es lo mismo no matarle, etcétera, etcétera, usted está ahora amando a Dios y demostrando que es un verdadero creyente. Pero guardamos esa ley para manifestar amor a nuestro Salvador, no para ser salvados o Exactamente. mantener nuestra salvación, porque ese no es el propósito de la ley en el Antiguo Testamento, no lo es en el Nuevo Testamento, ni lo fue en el Antiguo Testamento. La ley nunca fue dada para salvar al hombre. Dice la Biblia que la ley fue dada para el conocimiento de pecado, para que tú supieras que eres un pecador, para que tu boca se cerrara y todos quedáramos bajo el juicio de Dios. Y también dice que la ley se introdujo, ¿para qué? Para que abundara el pecado, y una vez que abundara el pecado, sobreabundara la gracia de Dios. Y dice que la finalidad de la ley es Cristo, porque la ley fue como un ayo, como un tutor que nos llevaba hacia Cristo, que nos mostraba nuestra condición pecaminosa y nos decía que éramos incapaces de poder salvarnos por nuestros propios medios. Entonces la única forma de salvarnos era a través de un Salvador. Por eso la ley nos lleva hacia nuestro Salvador, que es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. Y una vez venido Cristo, ya no estamos confinados a ese amo, a esa niñera que era la ley. Ahora la ley nos sirve para manifestar amor a ese Salvador, no para ser justificado, no para ser aceptado, porque la Biblia dice que somos aceptados en el amado. Ya no necesitamos el favor de Dios porque ya lo tenemos. Ahora pues tenemos entrada al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Ya no necesitamos, porque ahora por medio de Cristo Jesús somos hijos de Dios. Ahora la ley, el propósito que cumple en nuestra vida de los creyentes es manifestar amor en una actitud de agradecimiento a nuestro Salvador. El antiguo pacto era la ley de Dios, la ley escrita con sus dedos en una roca. El nuevo pacto ahora, en el que estamos bajo, es esa misma ley inscrita en nuestros corazones, lo cual nos lleva ahora a amar al prójimo con corazón genuino, con una entrega apasionada por Dios y por amor al prójimo. Entonces ahora sí cumplimos la ley de Dios, amándonos los unos a los otros. Efectivamente, Dios le da la ley al pueblo de Israel luego que lo liberta, y se la da en 2 tablas de piedra. Ahora Dios más adelante dice en Joel que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, no como la que hizo con sus padres en una piedra, sino ahora en sus corazones, que pondría su ley, sus estatutos para que lo guarden y lo pongan por obra. Y Jesús viene y dice: este es el nuevo pacto que hago con ustedes. Esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Como tú dices, ahora que Dios ha puesto su ley en nuestros corazones, no para salvarnos, no para justificarlo, sino para... Porque fuimos salvados, porque fuimos justificados. Efectivamente. Y Dios pone su ley en sus corazones y ya no es como la de piedra, porque la de piedra era amar al prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dice: un nuevo mandamiento le doy.
que se amen los unos a los otros, no como ustedes mismos, sino como yo los amé. Amén. ¿Y cómo nos amó Cristo? Con amor eterno. Fue capaz de hacerse hombre y humillarse hasta lo sumo, y ir a una cruz a morir para darnos vida y vida en abundancia. Ya no necesitamos guardar la ley para salvarnos ni para mantener nuestra salvación, porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino de aquel que dijo que el que cree en mí no verá la muerte, sino que ha pasado de muerte a vida y tiene vida eterna, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que Él me da, el Hijo lo resucite en el día posterior, le dé vida eterna. Y escucha la palabra eterna. Eterna significa para siempre. Jesús no nos ha dado vida temporal, sino una vida permanente. Entonces no hay nada que yo pueda hacer para perder una vida eterna. Por eso Pablo concluye con esta gloriosa frase diciendo que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ninguna cosa creada, y dentro de la cosa creada estamos nosotros porque fuimos creados, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Amados, yo creo que podemos concluir, y si a usted le ha gustado este conversatorio, le pedimos por favor que usted pueda aportar a nosotros, suscribiéndose al canal, dando me gusta, compartiendo con más personas. Agradecemos que hasta llegado hasta el final con este contenido, y no olvides suscribirte al canal de Biblia MR, mi hermano Marcos Ramírez, y al canal Bíblico Cristiano. Un gusto. Tenemos una sorpresa para ustedes. Estaremos trabajando en un nuevo proyecto. No vamos a decir nombre ni nada, sino que estén atentos. Pero viene por ahí algo muy interesante para ustedes, así que le animamos a suscribirse y a compartir nuestro contenido con otros, porque lo que queremos es bendecir y edificar sus vidas. Amén.